10 toneladas de materia contienen aproximadamente unos 10 elevado a 31 protones, así que si la vida media del protón fuera de 10 elevado a 31 años, por término medio, se desintegraría uno de ellos cada año. Para estudiar la posible desintegración de los protones, es preciso pues disponer de detectores enormes, generalmente miles de toneladas de agua, con el fin de que, en un periodo razonable, del orden de unos pocos años, algunos de los protones que forman parte de esa masa enorme tenga ocasión de desintegrarse. El agua debe ser extremadamente transparente para que las señales luminosas emitidas por los productos de la desintegración, al moverse a grandes velocidades, lleguen a los fotomultiplicadores que rodean por completo al detector, y así pueda reconstruirse el fenómeno. La extrema rareza de los sucesos buscados hace además imperativo que se elimine todo el ruido de fondo producido, por ejemplo por interacciones ordinarias de rayos cósmicos, que podrían ahogar la señal buscada. De ahí que haya que situar esas piscinas gigantescas con todo su aparataje de control y medida en la profundidad de minas abandonadas. De su descripción se deduce que las condiciones requeridas para tales detectores son las mismas que para los dedicados al estudio de las interacciones de los neutrinos. En realidad los detectores son los mismos, solo que las señales dejadas por la desintegración de un protón y por una interacción de un neutrino son completamente distintas y fácilmente separables. Existen unos cuantos de estos laboratorios subterráneos por el mundo, siendo el Super Kamiokande, ya mencionado al hablar de los neutrinos, uno de los más característicos. El resultado neto de todos los experimentos hechos hasta la fecha es que el protón debe tener una vida media superior a los 10 elevado a los 33 años, esperándose que valores superiores sean accesibles en breve. Nota 35. Super Kamiokande, 1998 C. Fin de nota. Nótese que a pesar de lo inconmensurable de la vida estimada del protón a partir de las teorías de gran unificación, los experimentos ya realizados han demostrado que no pueden ser correctas. Este resultado no implica, sin embargo, que hayan de abandonarse las ideas de gran unificación, ya que antes incluso de que se hicieran los experimentos, se había sugerido la conveniencia, por razones de consistencia interna, de completar esas teorías con otros esquemas más generales que modifican las predicciones sobre la vida media del protón, llevándolas al entorno de los 10 elevado a 35 años, todavía compatible con los datos experimentales, pero no demasiado alejado de lo que será medible en el próximo futuro. Nota 36. La extensión más prometedora de las teorías de gran unificación se inscribe en el marco de la supersimetría. Además de sus interesantes propiedades intrínsecas, se piensa que solo en el marco de teorías supersimétricas será posible unificar la gravitación con el resto de las interacciones fundamentales de la naturaleza. Véase nota 23 del capítulo 5 y, por ejemplo, Wilfeck, 1998. Fin de nota. Aun en el caso de que los científicos estén completamente equivocados y los protones no se desintegren debido al mecanismo implícito en la unificación con otras fuerzas, el hecho es que se desintegrarían de todas formas debido a la presencia permanente de la gravitación. Un protón está formado por 3 partículas más elementales, llamadas quarks, que se mueven continuamente debido a su interacción mutua, siendo la distancia media a la que se encuentran del orden del tamaño del protón. Existe una cierta probabilidad de que los 3 quarks, debido a las fluctuaciones cuánticas, coinciden a distancias tan pequeñas que sea la gravitación, normalmente inapreciable, la fuerza dominante que los haga colapsar en un pequeño agujero negro. En ese caso el protón se convertiría espontáneamente en un agujero negro que, debido a su pequeña masa, se desintegraría inmediatamente. Esa posibilidad existe, aunque es tan pequeña que el tiempo promedio en el que se produciría tal fenómeno es difícil de estimar, y en todo caso se sitúa en un periodo mayor que 10 elevado a 45 años. Nota 37. Davis, 1994. Fin de nota. Si aceptamos la hipótesis más extendida de que los protones se desintegran con una vida media del orden de los 10 elevado a 35 o 10 elevado a 36 años, entonces llegado este momento la vida del universo, todos los universos celestes distintos de los agujeros negros formados por acumulación gravitatoria de materia se irán deshaciendo. La desintegración de protones y neutrones se verá acompañada de la emisión neta de fotones, radiación electromagnética, electrones, positrones, que son las antipartículas de los electrones, y algunos neutrinos. Los episodios de desintegración extendidos por todo el universo elevarían durante un cierto tiempo la temperatura media del mismo, aunque ésta de nuevo volvería paulatinamente a descender y a seguir su camino hacia el cero absoluto.
Así, tras la época de la desintegración de los protones, dentro de 10 elevado a 36 o 10 elevado a 37 años, no quedarán en el universo más que agujeros negros, la radiación de fondo, tanto electromagnética como de neutrinos, y un conjunto de electrones y positrones. El positrón es la antipartícula del electrón, una especie de copia simétrica de este último, con la particularidad de que algunas de sus magnitudes, como la masa, son idénticas, mientras que otras, como las cargas eléctricas, son iguales en valor absoluto pero cambiadas de signo. Cuando una partícula interacciona con su antipartícula, el resultado puede ser la aniquilación en pura radiación, aunque dependiendo de las condiciones iniciales, dicha aniquilación puede llevar su tiempo. El conjunto formado por un electrón y un positrón recibe el nombre de positronio, y tarde o temprano se desvanece en pura radiación. Ya sabemos que cuando una partícula cargada se mueve en un movimiento giratorio, emite radiación electromagnética y pierde energía. Por consiguiente, un electrón y un positrón van perdiendo energía y aproximándose uno al otro hasta aniquilarse por completo. Si la distancia a la que se encuentra es del orden del tamaño del átomo, lo que ocurrirá en el caso de desintegraciones de protones que formen parte de objetos compactos, entonces el tiempo de aniquilación es de una fracción inapreciable de segundo. Pero si, como es esperable para el caso de la desintegración de los protones del gas diluido, los positrones que se formen tienen un tamaño de miles de millones de años luz, el tiempo de espiralización es gigantesco. Dentro de la teoría clásica de la relatividad general, los agujeros negros son estables, pero uno de los descubrimientos básicos de Stephen Hawking fue que en realidad pierden energía lentamente y pueden acabar por desintegrarse. Para llegar a esa conclusión hay que tener en cuenta los efectos cuánticos que hacen que las partículas elementales puedan superar durante fracciones ínfimas de tiempo barreras energéticas que les impedirían el paso de un entorno clásico. Ya he indicado que esa propiedad, una de las más básicas de la física subatómica, ha sido verificada una y otra vez y está en la base de multitud de fenómenos, desde la simple formación de moléculas hasta la existencia de la radiactividad. Pues bien, gracias a ese mecanismo, es posible que algunas partículas puedan escapar de un agujero negro. La probabilidad de que tal cosa ocurra es tanto mayor cuanto menor es su tirón gravitatorio y por tanto su masa. Así, un agujero negro del tamaño de un núcleo atómico deja escapar partículas con gran facilidad y se desintegra rápidamente, mientras que si tiene la masa del Sol o de una galaxia, requiere enormes cantidades de tiempo para desintegrarse. El fenómeno sucede en cascada. Cuando un agujero negro ha dejado escapar algunas partículas, entonces pierde algo de masa y aumenta la probabilidad de que siga perdiéndola. Puede calcularse que un agujero negro cuya masa sea del orden de la del Sol se desintegrará en unos 10 elevado a 66 años, mientras que uno muy masivo, de los que forman en el centro de una galaxia, puede tardar la inimaginable cantidad de 10 elevado a 100 años en desintegrarse por completo. No es fácil hacerse una idea de lo que significan 10 elevado a 100 años. Un 1 seguido de 100 ceros es algo tan descomunal que escapa a toda intuición humana. Y sin embargo es un tiempo finito, y por ello muy poco en comparación con la eternidad que el universo, casi en el cero absoluto, diluido y oscuro, tiene por delante para seguir expandiéndose. Por otra parte, los positrones formados a partir de los electrones presentes ya en el universo, junto con los electrones y positrones procedentes de las desintegraciones de protones y agujeros negros, con órbitas a veces de billones de años luz de diámetro, irán lentamente espiralizando hasta aniquilarse en un tiempo del mismo orden que el correspondiente a la desintegración de los agujeros negros. Aunque esa cifra dependerá crucialmente del ritmo de expansión del espacio y por consiguiente del valor de la constante cosmológica. Si esta es distinta de cero, la expansión se habrá acelerado exponencialmente para esa época, de forma que la mayoría de las parejas electrón-positrón no pueden aniquilarse y permanecen libres. A partir de ese momento, no habrá, en un cosmos desmesuradamente expandido y prácticamente vacío, más que la gélida radiación de fondo de fotones y neutrinos, distorsionada al límite por la expansión, los pocos electrones y positrones que hayan podido liberarse de la aniquilación mutua. Y eventualmente, algunas de las partículas estables creadas en el Big Bang, por ejemplo, algunos de los WIMP, que puedan formar parte de lo que llamamos materia oscura. Es interesante advertir que aunque, con el paso del tiempo, los electrones y positrones se habrán de ir desintegrando, la radiación de fondo se irá haciendo cada vez más fría y menos energética, de forma que la densidad de energía asociada a la misma también irá decreciendo indefinidamente. Pues bien,
Aun en el caso de que la constante cosmológica sea igual a cero, la disminución en el número de electrones y positrones presentes no será nunca tan rápida como para que la densidad de materia, calculada a partir de las partículas de este tipo que vayan quedando, sea significativamente menor que la de la radiación. Nota 38. Pace, PAGE, 1981. Fin de nota. Si la constante cosmológica es positiva, entonces la densidad relativa de electrones y positrones será todavía mayor al ser más improbable su aniquilación. No parece que pueda haber proceso físico alguno concebible que cambie el aspecto siniestro del universo al llegar a ese estadio. En palabras de Paul Davies, esta deprimente imagen de frío, oscuridad, casi vacío sin estructura alguna, es en la cosmología moderna lo más cercano a la muerte térmica de la física decimonónica. El tiempo que necesita el universo para degenerar hasta ese punto es tan largo que desafía la imaginación humana. Sin embargo, no es más que una porción infinitesimal del tiempo disponible. Nota 39. Davies, 1994. Fin de nota.